maravilloso, hermanos. La realidad es que siempre que el pastor Celaya ministra, siempre llena el corazón de un servidor de una manera tremenda, y estoy convencido de que si alguien en este momento hace el llamado al altar, estamos más que satisfechos, hermano, porque nuestro Señor Jesucristo es muy, pero muy bueno. Muy bueno es nuestro Señor Jesucristo. Así es de que vamos a continuar con esta fiesta maravillosa, dejando que Dios haga lo que Él quiera hacer con cada uno de nosotros. Libro de los Hechos. Quiero ministrar un mensaje que lleva por título Jason y algunos hermanos. Jason y algunos hermanos. ¿Cuántos héroes desconocidos existen hoy en día? Héroes desconocidos que impulsan el evangelio de Jesucristo. Muchos de estos héroes desconocidos son individuos de negocios, individuos exitosos. Otros son individuos de las calles que han aprendido muchísimo de la misma vida. Héroes desconocidos son aquellos jóvenes solteros, solteras, que hablan y se ponen firmes en el mensaje de Jesucristo. No tienen temor. Son hombres y mujeres que participan para que el evangelio de Jesucristo se lleve adelante en ciudades, en aldeas, en naciones. ¿Cuántos héroes desconocidos existen hoy en día en nuestras iglesias? Héroes desconocidos que son instrumentos para que las buenas nuevas de Jesucristo lleguen a las almas más necesitadas. En nuestro texto, el capítulo 17 del libro de Hechos, un solo verso, el verso 6. La palabra de Dios dice: pero hallándoles, trajeron, y a continuación les voy a invitar para que subrayen la frase que continúa: a Jason y algunos hermanos. Jason y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Hechos 17:6. Pero no hallándoles, trajeron a Jason y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Jason y algunos hermanos. Quiero tratar brevemente un punto, y eso es héroes desconocidos como Jason y algunos hermanos. Pablo y Silas compartían las buenas nuevas de Tesalónica. Y la palabra de Dios, la Biblia, nuestro texto, Hechos 17:6, dice: pero no hallándolos, trajeron a Jason y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad. Jason era un héroe desconocido, como muchos que viven para Jesucristo en nuestras iglesias, como muchos que son líderes, gente excepcional en nuestra iglesia. Ahora bien, los hermanos que acompañaban a Jason también eran héroes desconocidos. Nuestras congregaciones las componen un grupo de hombres y de mujeres que son héroes desconocidos. Sin duda, la fe de este hermano llamado Jason era una fe sólida, como sin duda la fe de los hermanos que lo acompañaban. Tenían una fe sorprendente, tenían una fe supernatural. Y la razón por la cual menciono esto, la traducción bíblica del Diario Vivir, este mismo verso dice estas palabras: como no los encontraron ahí en su lugar, sacaron arrastrando a Jason y algunos de los otros creyentes y lo llevaron al consejo de la ciudad. El pueblo estaba alborotado. La envidia, el odio, gente que solamente tiene religión, hacia lo que Pablo, hacia lo que Silas hacían,
para el reino de Dios. La Biblia dice cómo buscaban a Pablo, a Silas, pero no los encontraron. Entonces tomaron a un héroe desconocido como Jason. Tomaron a algunos de los hermanos que acompañaban a Jason. El punto es el siguiente: un héroe desconocido va a enfrentar la oposición. Un héroe desconocido va a enfrentar la envidia, va a enfrentar el odio, va a enfrentar la ira de los adversarios del reino de Dios. Ahora comprendemos, no toda la gente va a apoyar lo que nosotros hacemos. Llevar las buenas nuevas a los necesitados. Jason y los demás hermanos se encuentran enfrentando la oposición en Tesalónica. Como cada predicador del evangelio, como cada congregación que desea ser una luz en la oscuridad, Jason y los hermanos enfrentaban una oposición sumamente fuerte e intimidadora. Los héroes desconocidos, los creyentes, enfrentan también la agresión. Agresión física. La palabra de Dios dice en la traducción del Diario Vivir: sacaron arrastrando a Jason y a algunos de los otros creyentes. ¿Cuántos de nosotros al principio de nuestra salvación enfrentamos la persecución? ¿Cuántas de nuestras iglesias hoy mismo están enfrentando persecución? Pero escuchen bien esto: el objetivo del diablo es intimidar a los héroes desconocidos. El objetivo del diablo es anularlos, paralizarlos, para que no hagan nada. Esto es, para que no hablen las buenas nuevas a los necesitados. Los héroes desconocidos serán acusados injustamente. Recuerden, el objetivo del diablo es llevarlos ante las autoridades, intimidarlos, anularlos, paralizarlos. No hablen más en ese nombre, el nombre de Jesucristo. El diablo no quiere que la gente hable en el nombre de Jesucristo. Sabe bien que cuando gente habla en el nombre de Jesucristo, la gente cambia. La gente es transformada. La gente enferma es sanada. El ciego puede ver más, una vez más, la luz. Por lo tanto, el diablo tratará por todos los medios de que Jason y los creyentes, esto es el cuerpo de Jesucristo, no hablen en el nombre de Jesús. El anhelo del diablo es que la iglesia de Jesucristo sea una iglesia callada. Y yo a veces me pregunto, ¿será la iglesia de la Jusco una iglesia callada? ¿Será tu iglesia una iglesia callada? Habrá gente en la iglesia de la Jusco que ya no habla más en el nombre de Jesús. Habrá gente en tu iglesia que ya no habla más en el nombre de Jesús. Es una pregunta. ¿Habrá gente callada? Porque la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 18, en el verso 9 dice estas palabras: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. La realidad, hermanos, es que no hemos sido enviados para ser una iglesia callada. Dios no ha enviado a esa gente a nuestra propia congregación, por así decirlo, para que esa gente sean creyentes callados. Jesucristo nos hace una exhortación y dice estas palabras: no temas, sino habla y
y no calles. La realidad es que nuestro anhelo de este lado del púlpito es no ofender a nadie, es la realidad. Pero hay algunas hermanas que hablan mucho, pero no hablan de Jesús. Pueden durar toda la noche hablando con el esposo dormido desde hace 8 horas, pero no hablan de Jesús. Esto me hace llevarles a un punto más, y eso es el crecimiento de la congregación. Y me gustaría que se transportaran a los inicios de la iglesia primitiva. Qué maravilla que llegáramos con burrito todos allá a la iglesia y lo estacionáramos allá afuera. Cuando pensamos en ese crecimiento que tuvieron, en ese maravilloso avivamiento, la iglesia primitiva, tal vez pensamos que se debió a esos grandes hombres de Dios que la Biblia habla: Pablo, Silas, Marcos, Juan, los discípulos de Jesucristo, los grandes hombres de Dios. Pero se han puesto a pensar qué de la fidelidad de esos hombres y de esas mujeres, héroes desconocidos que mantuvieron la fidelidad en esos momentos de la iglesia de gran turbulencia, esos momentos de la iglesia de grandes pruebas. Esos héroes desconocidos se mantuvieron fieles a Jesucristo, aún en medio de las pruebas. Mantuvieron la fidelidad al Señor Jesús. Y la realidad, la verdad es que sin estos héroes desconocidos, la iglesia primitiva pudo haber desaparecido. Pero estos individuos, estos héroes desconocidos que no salen en los medios de información, no salen en YouTube, en la internet, estos hombres y mujeres no conocidos, por sus pequeñas obras, pero significativas, fueron los que fortalecieron la iglesia y la llevaron hacia adelante. Causaron un gran crecimiento, causaron un gran avivamiento. Como esta semana, como muchos ya lo hicieron, cuando un matrimonio responde al llamado de Dios y deja lo que tiene que dejar para ir a una ciudad, a un pueblo, aldea o nación. Son esos matrimonios que llevan adelante la obra de Jesucristo. Son los hijos de los pastores pioneros. Son los jóvenes solteros y solteras de nuestras iglesias que llevan la iglesia de Jesucristo adelante. Son ellos. El punto es, los héroes desconocidos fortalecen la iglesia de Jesucristo. Los héroes desconocidos la hacen crecer numéricamente. Esto quiere decir que estos héroes desconocidos hacen fuerte o mucho más fuerte a la iglesia de Jesucristo. Y por su participación, por su colaboración, llevan la iglesia hacia adelante. Individuos comunes y ordinarios, hombres, mujeres, jóvenes, niños, son héroes desconocidos. Enfermos que fueron sanados de su enfermedad y hoy testifican con poder que Jesucristo les sanó. Individuos que trabajan cuando nadie los ve. Por cierto, vamos a dar un aplauso a los de la iglesia de Apatlaco que prepararon todo esto. Dales un fuerte aplauso.
individuos que nadie los ve. Ellos hablan las buenas nuevas. Individuos que en sus casas, con su familia, se reúnen y oran para que las buenas nuevas lleguen a otros y hasta otros continentes. Individuos de posición en la sociedad, individuos de peso, inteligentes, que son un medio para que el Evangelio de Jesucristo llegue a todo lugar. Individuos que ofrecen una parte de sus propiedades y la dan para edificar un templo. Individuos que protegen la vida de los hombres de Dios, como Jason y algunos creyentes. Héroes desconocidos, héroes que tal vez no recibirán su recompensa aquí en la tierra, pero sin duda los más cercanos a ellos vendrán al conocimiento de nuestro Señor Jesús. Vendrán al arrepentimiento de sus pecados y por consiguiente el cielo será su casa. Pero qué heroísmo de estos individuos. Pastor, tú eres mi héroe. ¿De veras? Sí. Esposa de pastor, tú eres mi héroe. Joven hijo de pastor, hijos de pastores, ustedes son mis héroes. Y también a ustedes, iglesia, para que no se sientan mal, también son mis héroes. Escuchen bien, porque sin ustedes nada podemos hacer. Prefiero predicarte a ti que predicarle a la silla vacía. Prefiero hablarte a ti de Jesús a decirle a una silla. Sorprendente, Jason y algunos creyentes amaban a Jesucristo. ¡Qué maravilla! Es cuando estamos alrededor de gente que ama a Jesús. Es un amor genuino. No lo puedes ver, pero lo sientes. Dices, este hermano es genuino, este hermano es sincero, este hermano, qué maravilla, cómo habla, qué sorprendente. Este hermano está salvo. Y a veces estás ahí en ese grupo y dices, está más salvo que yo. ¡Qué maravilla! Jason y algunos creyentes amaban a Jesucristo, estaban salvos de pies a cabeza, estaban en fuego para Dios. No anhelaban reconocimiento de los demás. Jason y algunos creyentes solo querían hacer la obra de Dios, que continuara. Jason y algunos creyentes no pidieron nada a cambio. No se sentaron a la mesa y dijeron, ok, vamos a negociar. Vamos a llegar a un acuerdo. Ellos solo querían ser instrumentos usados por Dios. Anhelaban que el Evangelio de Jesucristo llegara a otros lugares. Tengo una pregunta y la pregunta es, ¿podemos nosotros tener este mismo espíritu? No me ofrezcas dinero, no me ofrezcas una posición, no me ofrezcas título dentro de la iglesia. Solamente quiero ser un medio donde Jesucristo pueda llevar las buenas nuevas a los más necesitados. Podemos tener ese mismo espíritu. Esto me hace llevarlos a un punto más, y eso es llamados a trastornar el mundo. La palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 17, en el verso 6, Hechos 17, 6. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Tenemos un llamado
Y nuestro llamado es trastornar el mundo. Y quiero aclarar esto, espero que quede bien, pero bien claro. Trastornar al mundo quiere decir llevar el evangelio de Jesucristo a toda criatura. ¿Se imaginan si volvemos loco este mundo con el evangelio de Jesucristo? Si todos nos comportamos verdaderamente bíblicos. ¿Se imaginan si todos nosotros día con día le hablamos a una sola persona de Jesucristo? Habemos personas aquí que Jesús está tratando con nosotros. Habla de mí, habla de mí. Y pasa un día, y pasan dos, y pasan tres, y seguimos sintiendo en nuestro espíritu que es Jesús que nos dice, habla de mí. ¿Se imaginan si lo hacemos? Las buenas noticias es que habría más gente esta mañana en este lugar. Y no tanto las malas noticias para el pastor Salvador. Tendría que encontrar un lugar mucho más grande. Pero qué maravilla. Este es un buen problema. Que ya no tengamos espacio porque es mucha la gente que viene a este lugar. Eso es un buen problema. Y gloria a Dios por ello. Así es que el punto es, Jesucristo quiere usar la vida de cada individuo en este lugar. Jesucristo es tan bueno que el resultado de usar nuestra vida será transformación de vidas humanas. Eso es la salvación de almas preciosas. ¿Quién no desea ver más gente completamente liberada por el poder de Jesús? Y brevemente quiero tocar el héroe desconocido. Tiene dos puntos importantes. Número uno, tiene valor. La palabra de Dios, la Biblia, en el libro de Hechos capítulo 1, en el verso 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto quiere decir que de lo más profundo de cada uno de nosotros debe salir valentía, debe salir ánimo, esfuerzo, coraje, arrojo. Debe salir. Dios está tratando con muchos hombres, con muchos matrimonios, con muchas mujeres, con jóvenes esta mañana en esta iglesia. Eso es lo que Dios anhela, eso es lo que Dios desea. Que digamos, vamos a ver qué pasa. Pero yo te voy a decir lo que va a pasar. Hazlo, y te aseguro que Dios va a hacer un milagro. Y si lo crees, dale un fuerte aplauso a Él. La Biblia, en el libro de Hechos capítulo 4, en el verso 13, dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del divulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Esta palabra que se menciona en este verso, denuedo, significa ese valor, significa ese arrojo. En el libro de Hechos capítulo 4, en el verso 29, la palabra de Dios dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos
que con todo denuedo, valor, arrojo, hablen tu palabra. Hechos capítulo 4, verso 31. Cuando hubieren orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Libro de Hechos capítulo 13, verso 6. Entonces Pablo y Bernabé hablando con denuedo. Hechos capítulo 18, verso 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Denuedo, valor, arrojo, valor, arrojo. Un héroe desconocido tiene que tener esta segunda cosa, y eso es fidelidad. Un héroe desconocido debe ser fiel. La realidad es que somos enviados por la gracia y la misericordia de Dios. El tiempo nos ha hecho comprender que para nada por nuestra habilidad, por nuestra inteligencia, XZ, pura gracia de Dios, la pura misericordia de Dios. Pero cuando estamos allá, ya no está la iglesia madre, ya no está el pastor, ya no están los hermanos. Es la verdad. Estamos solos. La esposa, él, sus hijos. Nadie más. Nadie más. Fidelidad. Quiere decir que en el proceso no necesitamos que, lo puedo decir, ahí les va, que nuestro pastor nos mande un policía para ver si vamos a orar en las mañanas. No le vayas a decir a nadie que hay pastores que mandan policías. Yo soy uno de ellos. No necesitamos mandar a un policía para ver si evangelizas, si tienes evangelismos. Fidelidad. No se necesita hacer eso. Un héroe desconocido tiene fidelidad. Es fiel. Es fiel. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres fueron reconocidos en la Biblia, en la palabra de Dios? Pero la realidad, me asombro cuántos hombres y mujeres desconocidos mantienen su fidelidad a Dios y permanecen fieles a Dios. Tienen una preocupación santa delante de Dios. Es por ello que hoy somos motivados a mantener esa fidelidad a Jesucristo. La palabra de Dios en el libro de Hechos, en el capítulo 11, en el verso 23, la Biblia dice: cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Miren lo que dice a continuación, es algo maravilloso. Y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. En Tesalónica había hombres y mujeres fieles. Permanecían fieles, como hoy en día en nuestras congregaciones. La realidad, la verdad es que apreciamos, hermano, apreciamos la congregación que Dios ha puesto en nuestras manos. Y te lo digo con temor y temblor, porque la realidad es que ¿quiénes somos nosotros, hermano, para que Jesucristo ponga en nuestra mano una persona, 2, 3, 4? ¿Quiénes somos? Así como en Tesalónica existía ese tipo de hombres y mujeres fieles,
y se mantenían fieles. Qué privilegio es que nuestras iglesias, hombres y mujeres, mantienen esa fidelidad al Creador, al Señor Jesucristo. Y esto me hace llevarlos al final de este mensaje con estas palabras. Un héroe desconocido tal vez no reciba muchas atenciones. ¿Puedo decir otra cosa? Mejor no. Tal vez no le darán las gracias. Tal vez pasará desapercibido. Tal vez no le van a poner una fotografía de él o de ella o de sus hijos ahí en la iglesia, en la entrada, para que todos lo vean. Tal vez no. Tal vez su nombre no estará en algún volante. Tal vez. Pero nuestro servicio a Jesucristo pide que seamos un medio para que otros conozcan al Rey de Reyes y Señor de Señores. El poder de las buenas nuevas revoluciona vidas. El poder de las buenas nuevas derriba barreras sociales, abre las puertas en lugares que nadie puede abrir. Es el poder de las buenas nuevas lo que causa que unos se preocupen por otros, que sean movidos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Escuchen, nuestro mundo necesita ser revolucionado, transformado por el poder del Evangelio de Jesús. Todos podemos ser un instrumento que Jesucristo pueda usar para que las buenas nuevas lleguen a los más necesitados. ¿Qué si Dios nos ha llamado a ser héroes desconocidos? ¿Habrá algún problema? Seamos héroes desconocidos. Seamos esos instrumentos para que las buenas nuevas lleguen a los más marginados. Tal vez Dios te ha llamado a ir y predicar el Evangelio a una ciudad, a una aldea, a un pueblo, a una nación. Tal vez Dios te ha llamado a contribuir con buenas y excelentes finanzas. Tal vez Dios te ha llamado a contribuir con tu tiempo. De eso se trata. El punto es, vamos, hagámoslo. Ese es el punto. Vamos, hagámoslo. Jason no estaba solo. Los hermanos, los creyentes, nuestras iglesias no están solos. Así como Jesucristo estuvo con ellos, Jesucristo está ahora también con nosotros. La palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 28, en el verso 20, la Biblia dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Y miren lo que dice a continuación, hermano, subráyalo, así como dice el pastor Gagiola, con uno de esos plumones que te lastime la vista: hasta el fin del mundo. Es lo que dice la Biblia. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo está con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Sabes? Te voy a decir algo que es muy importante. Me ayudó a mí mucho y me ha ayudado mucho. Era el tiempo
que vivimos el terremoto muy fuerte. Algunos de los que estamos aquí lo recordamos, algunos los recuerdan con más peso por las circunstancias. Pero yo me acuerdo que en esos días en oración, yo no sé, tenía una pelea tal vez, el diablo, tú sabes. Y me vino a la mente mi pastor. Y mientras oraba, mi pastor estaba en mi mente. Y recuerdo que iba pasando aquí por Calzada de Tlalpan, por donde esos edificios, uno, que yo sepa, uno colapsó completamente. Y estaba enfrente de él ese mismo día, cuando iba pasando. Ya había pasado eso y estaba aquí. Y está en mi mente mi pastor. Y inmediatamente le envío un texto. Le digo: pastor, si tú no estás conmigo, yo no quiero hacer esto que estoy haciendo. Si tú no estás conmigo en esto que estoy haciendo, yo no lo quiero hacer. Oh, déjame decirte que eso trajo algo maravilloso, algo sorprendente. Me di cuenta que yo no estaba solo. Me di cuenta que la congregación, que tengo ese privilegio de pastorear, no estaba sola. Jesucristo, mi pastor, están con nosotros. Así como el Dios Todopoderoso, cuando te mira, cuando te observa, dice: hijo, yo estoy contigo, estoy con tu iglesia, estoy con tu esposa, estoy con tus hijos hasta el fin del mundo. ¡Qué maravilla! Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Jesucristo lo dice, nosotros lo creemos. Jesucristo dice: yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. La traducción del Diario Vivir, este mismo verso, dice estas palabras: y tengan por seguro que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Jesucristo dijo: yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. Incluso el Señor Jesucristo dijo: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Es por ello que hoy somos motivados a hablar de Jesucristo el Salvador, hacer que nuestra iglesia sea una iglesia fuerte, sea una iglesia que sea luz en la oscuridad. Vamos, hagámoslo. Hagamos que nuestra congregación sea un refugio para los perdidos, que pueda entrar toda clase de gente, no nada más los que visten bien o tienen, pero también aquellos que no visten bien, apenas visten, y se ve que no tienen. Hagamos un refugio para esa gente. Esta es mi casa, pero de hoy en adelante también es tu casa. Esta semana vamos a plantar iglesias. Vamos a enviar matrimonios de gran valor, que tienen amor por los perdidos. Ellos levantarán una iglesia que hablarán la palabra de Jesucristo. Ellos levantarán una iglesia que será un refugio para los más necesitados. Y qué privilegio que Dios nos permita ser parte de lo que Él desea hacer en el planeta Tierra. Dios los bendiga, es todo lo que tengo.